Aquí estamos ya listos, amigos, para compartir la segunda parte. Estamos estudiando eh, los enemigos de Israel. Estamos viendo que los primeros enemigos de Israel fueron los amalecitas. ¿Y de dónde salieron, amigos? Todo viene de la tribu de Israel, de las tribus de Israel. Todo viene de allá, amigos. Todos venimos de la nueva descendencia que Dios creó a través después del diluvio, a través de Noé, donde sus tres hijos poblaron toda la región de Europa, del norte. Todos, amigos, vinieron los tiempos donde volvió a fructificar la humanidad. Y vamos a seguir leyendo este precioso libro que es el de Génesis, donde dice en el capítulo 28, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Fíjense qué encargo. Y hoy en día nosotros vemos que la relación entre Dios e Isaac y cuando llamó a Jacob le dijo que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Y cuántas veces nosotros en la iglesia aprendemos muchas enseñanzas acerca de que no te unas en yugo desigual, de que a tus hijos les digas que no se junte con una mujer que no es cristiana, que no sea de Cristo, una mujer que primero ame a Dios o un hombre que primero ame a Dios más que a su esposa. O sea, que no sea religioso, porque muchas veces los hombres piensan que ser religiosos es amar a Dios y no, estamos hablando acerca de que aquí Jacob le dijo a su hijo, digo, Isaac le dijo a su hijo Jacob, no tomes mujeres o mujer de las hijas de Canaán. Entonces, como nosotros vemos que Rebeca le dijo a Isaac, dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Dice, y si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, estamos viendo que hay problemas. Si tú no tienes convicciones, no tienes convicciones cristianas, que conozcas a Jesús, sus mandamientos, sus preceptos. Entonces, ¿cuántas veces les decimos a nuestros hijos, no te hagas una novia cristiana, mira, una cristiana, búscate una mujer que ame a Dios? No, pero dicen nuestros hijos, no, pues, me hice un novio, pero es mejor que los cristianos, o sea, es mucho, o sea, mucho mejor, o sea, ¿creen ustedes que alguien puede ser mucho mejor que un verdadero cristiano que ame a Dios? Si hay hombres que se ocupan más en Dios cuando son jóvenes, por eso las mujeres son más arrebatadas, o sea, quieren casarse, quieren novio, o sea, hay muchas de esas cosas, pero en yugo desigual, o sea, no están de acuerdo, o sea, no están de acuerdo porque hay muchas contradicciones en las religiones, en los puntos de vista de la gente, que yo creo en esto, que yo creo en aquello, o sea, el tema es amar a Dios y obedecerlo. Y júntate con alguien que ame a Dios. Por eso aquí le dice, Jacob llama a su hijo, Jacob. Jacob es llamado por su padre Isaac y lo llamó Isaac y lo bendijo y le mandó, es un mandamiento, le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, o sea, familiar, le estaba diciendo familiar, porque eran hombres y mujeres de Dios. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y ven ustedes cómo se llenó este mundo, este planeta con una multitud de pueblos. Dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo,
para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. O sea, aquí estamos viendo desde el principio el mandamiento que va a ser bendecido Jacob con la bendición de Abraham y a tu descendencia para que heredes la tierra que moras. O sea, ¿quién moró en la tierra donde ahorita está la guerra, donde los iraníes están tratando de destruir al pueblo de Israel? Pues, pues imagínense, los hombres que son enemigos de Dios. Y los amalecitas son los primeros, el primer pueblo enemigo de Dios, de Dios y de Israel. Entonces, dice, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esa tierra Dios se la dio a Abraham y a su descendencia hasta hoy. Hoy 2026 sabemos que los judíos, que los israelitas, esa tierra les pertenece, no le pertenece a nadie más. ¿Por qué? Porque Dios se la dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Arán, a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. O sea, madre de Jacob y Esaú. Siempre guárdense, Jacob y Esaú son hermanos, gemelos. Nomás que uno salió rojizo, que era Esaú, y el otro era menudito, casero, era de que le gustaba morar en tiendas. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Vean, la situación de los amalecitas es cuando ellos todavía no existían, que Esaú veía cómo su padre bendecía a Jacob y que empezaba a ver en el corazón de Esaú, amigos. Esa es la situación. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, a su hermano, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, fíjense, él oyó cuando le dijo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, de esta región. Y que Jacob había obedecido a su padre, o sea, le hizo caso, y a su madre, y se había ido a Padán Aram. O sea, él vio cuando él dijo, sí, voy a tomar mujer de donde me digas, yo voy a hacer lo que tú me digas, como debe de ser un hijo de Dios. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. O sea, viendo Esaú, o sea, qué falta de comprensión hace falta que, ¿por qué le decimos nosotros a nuestros jóvenes de que, ¿sabes qué? No te juntes con yugo desigual. ¿Por qué no le parecen bien a nuestros padres eh, esas mujeres o esos hombres? Porque no son de Dios. O sea, hoy hablando de nuestra situación, cuando nos convertimos a Cristo, cuando somos cristianos, se nos ordena por parte de Dios porque es ignorancia, no lo sabemos. Yo no sabía nada, yo nomás sé que hay que vivir la vida, trabajar y enamorarme de una muchacha, casarme y hacer mi vida, hacer una familia. Sí, pero cuando te conviertes a Cristo y cuando conoces las leyes y los mandamientos de Dios, estás obligado a buscar una mujer que ha sido llamada también por Dios para que formes una familia cristiana, para que tus hijos hereden las bendiciones de Dios. ¿Y qué pasa hoy en nuestros días? Que muchos cristianos, desobedeciendo la palabra, se buscan, es que está guapo, es que es simpático, es más, es buena onda, es más bueno que un cristiano. Entonces, Dios dice, no te juntes. Entonces, aquí vemos por qué le parecía mal. No, no te hagas una esposa de Canaán, de las mujeres de Canaán, porque son mujeres impías, son mujeres que tienen otras costumbres. En cambio, los cristianos tienen que dejar sus costumbres y tomar una nueva cultura que es la obediencia a Dios, una nueva costumbre que es obedecer la palabra de Dios. Entonces,
estamos viendo que hay mucha desobediencia en muchos cristianos que ya tienen muchísimos años, donde pues, ¿qué tiene? Ya se convertirá. No, amigos, es que Dios no nos llama a juntarnos con uno que es posiblemente enemigo de Dios, porque siempre se defienden en su postura de que, ay, yo respeto tu religión, tú respetas la mía, yo quiero una relación con esta mujer o con este hombre y quiero hacer mi vida y nos va a ir bien. No, no, no te va a ir bien, porque no vas a tener la bendición de Dios. Aquí vemos que Isaac bendijo a Abraham, a Jacob, le dio la bendición. Y esto lo vio Esaú, como Isaac lo había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a Isaac su padre, o sea, no eran bien vistas por él. Y se fue a Esaú. ¿A dónde creen que se fue? A Ismael. O sea, Ismael es el hijo que tuvo a Abraham con la sierva Agar. Dios le dio un hijo a Abraham y se llamó Ismael. Y después nació Isaac, el hermano de Isaac. Entonces Esaú se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Nahalat, hija de Ismael. O sea, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, imagínense, aquí ya tomó otra mujer que era de los ismaelitas. Aquí viene la historia, amigos, para empezar a conocer que el odio de Esaú siempre permaneció en su corazón, siempre estuvo ahí. Entonces Dios se aparece a Jacob en Betel. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, a la tierra donde su padre lo mandó. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y y las puso a su cabecera como una almohada, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, Jacob soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Fíjense, Dios le habla también a Jacob que la tierra se la iba a dar a él. O sea, se la dio a Abraham, se la dio a Isaac y se la dio a Jacob. La tierra para ellos, para tu descendencia, le dijo la descendencia. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Por eso es el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, o sea, en tu semilla, porque la semilla, acuérdense que de ahí nacería el Mesías, el regalo prometido, el Mesías, el esperado, el Salvador, el Redentor. Entonces, he aquí yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué le dijo y volveré a traerte a esta tierra? Porque Dios estaba hablando que iban a suceder cosas, como lo vamos a ver, donde van a atravesar por una gran odisea, amigos, una gran aventura, el pueblo de Israel, donde Dios los iba a esparcir por las naciones y después el Señor los iba a hacer volver. Entonces, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí hay una cosa impresionante que dice, porque no dejaré, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, que es que le daría esa tierra, que lo bendeciría. La promesa del Mesías, que en tu simiente, de la simiente, serían benditas todas las naciones. Así es, amigos. Estaba hablando del futuro también, que mucha gente dice, es que yo no veo nada. Pues es porque no has nacido de nuevo. Entonces Jacob tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz, dice, era el nombre de la ciudad primero. Esto es, que quiere decir Betel, casa de Dios. Y Luz quiere decir almendro, dice, esto es almendro. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. O sea, el Señor es tu Dios. ¿Es tu Dios el Señor Jesucristo en tu vida hoy en día? ¿O tienes muchos monos ahí? ¿Tienes muchos... en el tiempo pasado decían Beales, ahora Baales, ahora les decimos ídolos. Entonces, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, fíjense lo que dice aquí, el diezmo apartaré para ti, de todo lo que me dieres. Oye, todavía no se estaba aquí haciendo el- los mandamientos de esta situación. Pero muchos dicen, no, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Amigos, aquí Dios estaba llamando y él hacía voto, él hacía promesa. ¿Por qué? Porque muchos piensan que si tú le das a Dios, Dios te va a dar. Amigos, tú no le des a Dios y Dios de todos modos te da, aunque parezca ilógico. Entonces Jacob va hacia aquel lugar y sirve a Labán eh, en aquel lugar por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, fíjense, a la tierra de los orientales. ¿Hacia dónde están los orientales, amigos? Lo que es Irán, Irak, todos allá estaban todos poblando ya todas las zonas del mundo. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban a las ovejas, dice, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar, o sea, la tapaban. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, sí lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, sí, está bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Le estaban señalando, aquí, ahí está su hija. Viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id y apacentarlas. Y ellos respondieron, no, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas todas así. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre por aquella eh, por aquella situación. Voy a hablar de para que dice, porque ella es la pastora, dice, porque o sea, ella era una mujer que ella es la pastora de las ovejas de su padre. Era literal.
Hoy en día muchos dicen que porque era pastora debe de haber pastoras en la iglesia. Esa es otra citación que tampoco está bien. Entonces, vean las mujeres de hoy en día cómo han desviado la trayectoria del pueblo de Dios y luego mujeres que gritan, hermanos. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. No, ella no era pastora de fieles, era pastora de ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y le dio las noticias a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Pero escuchen bien, cuando él lo besa, cuando él lo trae a su casa, Jacob le contó a Labán todas las cosas que sucedieron, por qué se fue a aquel lugar. Él le contó la historia de que su hermano lo quería matar y todas esas cosas, amigos. O sea, la historia, todos la supieron. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? O sea, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? O sea, te voy a pagar. O sea, dime cuál es tu salario. Y Labán tenía dos hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea, estaba diciendo, te voy a trabajar por Raquel. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Se cumplieron los 7 años. Entonces dijo, este, Labán, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán, y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel por 7 años? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no, es que no se hace aquí en este lugar, que se dé la menor antes que la mayor, o sea, se tiene que dar la mayor. Entonces cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años, o sea, 7 años más, 14 años, amigos. Hay que tomar en cuenta todas estas situaciones que se viven y la forma de hablar de la Biblia para conocer nosotros los tiempos finales también, porque aquí hay revelación, amigos, para el futuro. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. O sea, se cumplieron los 14 años, y Labán dio a Raquel su hija y a su sierva Bilha por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán
aún otros 7 años, o sea, se la dio y sirvió 7 años. Otros cuentan que aquí sirvió 21 años Jacob, o sea, que trabajó de balde 7 por la menor, 7 por la otra, y aquí otros 7, pero pues yo no veo eso, amigos. Entonces, y vio el Señor que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Que ya viene la descendencia, amigos. Vamos a entrar en quién es Israel y quiénes fueron los amalecitas. Porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Esto es que quiere decir que ve, un hijo te he dado. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le dijo, por cuanto yo, el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. O sea, 3 hijos. Entonces, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez le alabaré, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. O sea, 4 hijos tuvo Lea, los primeros 4. Y, y amigos, aquí empieza la descendencia de Israel con 4 hijos. Y vamos a ir a las descendencias. Estamos hablando de las descendencias de los enemigos de Israel. Y aquí vemos que Egipto no era enemigo de Israel. Ellos eran opresores, ellos estaban en Egipto y ellos estaban ahí siendo oprimidos por el faraón. Eran pueblo de ellos, se estaban así como diciendo, ellos eran pueblo de Egipto, pero no, Israel era muy aparte que Egipto. Juntos pero no revueltos, como dicen por ahí. Amigos, este es el capítulo 28-29 del libro de Génesis y tenemos que ver por qué estamos viendo el odio que se guardó en el corazón desde el principio con Esaú. Por eso, ¿de dónde se alimenta Irán para poder atacar a los judíos de esa magnitud como lo está haciendo hoy en nuestros días? Así de que piense la historia de Dios, porque la historia de la humanidad es la historia de Dios. Y una historia sin Cristo, pues no es historia. Y para que el futuro de la humanidad tenga un buen término, tenemos que estar en Cristo. Pero si el futuro de la humanidad es sin Cristo, amigos, la gente va a sufrir muchísimo. Por tanto, arrepiéntete. Es necesario arrepentirse, comprender que nuestro engañoso corazón nos puede engañar y podemos desviarnos del camino y de los propósitos de Dios. Por eso te invito a leer la Biblia y a conocer a Dios más profundamente. Por eso dice la Biblia, aquí miren lo que dice en el capítulo 1 de los Salmos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿qué es lo que debes de hacer tú? Andar en consejo de buenos. Que no debes de andar en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. O sea, no vas a hacer lo que los demás hacen. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no seas como los de este mundo. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Ese es el secreto. Que la ley del Señor esté deleitándose en tu vida. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Deleítate en el Señor. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, medita de día y de noche. Y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esto lo leo, amigos, porque a veces nosotros hacemos cosas que no prosperan, que pensamos que están en la voluntad de Dios. Oramos a Dios y piensan que ya por orar a Dios nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros queramos. No, amigos, se hace la voluntad de Dios. Y nosotros no sabemos esperar. Oramos, pues Dios no, pues, mira, a veces Dios no contesta, a veces Dios calla. Y nosotros a veces hacemos lo que queremos, porque nosotros no sabemos esperar. Y debemos de esperar la respuesta de Dios. Por eso muchos tienen relaciones ilícitas, relaciones que Dios no aprueba, como lo estuvimos leyendo ahí con, con Isaac, que le dijo a Jacob que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Y nosotros como padres a veces le queremos decir a nuestros hijos, no tomes por esposo a un impío, a un hombre que ni siquiera ama a Dios. Pero lo más no sé cómo decirlo, trascendental, o sea, es que todos creen saber algo de Dios y todos dicen que creen, pero creen conforme como a la religión, a la tradición, a la costumbre, al respeto. Si viniera Dios mismo a compartir el evangelio a muchas personas, le dirían, hey, tú, párate, respeta mi religión. El Señor es un caballero y el Señor respeta tu religión. Vive lo que bien te parezca. Porque si tú adoras, o si tú dices que crees, pero no lees la Biblia, no obedeces, y no conocemos tu corazón, por ejemplo, dicen que juzgamos mucho. Amigos, tan solo ver el fruto de la persona al hablar, se ve el fruto cuando la persona habla. A veces nosotros debemos de apartarnos del pecado. Hay una situación muy difícil entre los cristianos que no sabemos juzgar, porque hay una enseñanza que se ha metido en la iglesia que es para callar a la gente. No juzgues para que no seas juzgado. No, amigos, hay que juzgar con justo juicio. Y imagínense, no le digas a nadie nada, no le llames la atención. Amigos, pues vamos a empezar a quitar los principios de Dios y los conceptos de Dios. Vamos a tener que estar arrancándole a la Biblia hojas, por ejemplo, todo lo que Dios nos prohíbe. ¿Por qué? Porque nos equivocamos y nuestro engañoso corazón y perverso nos hace decir cosas que no debemos de decir. ¿Por qué? Porque dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, no aprendemos a orar. Es bien difícil orar, amigos. ¿Por qué nos hacemos la vida imposible? Hay mucha gente que dice que ora, pero pues no sé qué ora. Oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares y amigos, que Dios les conceda el arrepentimiento, que enderecen su camino. Porque nuestros caminos son torcidos, son chuecos. Seguimos pecando porque nos metemos en problemas con nuestras decisiones, con nuestros sueños que Dios nos dijo que Dios era suficiente, que tienes un sueño y lo quieres lograr y que tú quieres ser esto, que quieres ser aquello. Amigo, desiste, desiste. Conoce primero a Dios. Preocúpate más en entender a Dios y en conocerle que en vivir tu vida. Tu vida se va a acabar. Nadie se va a acordar de ti. Cuando muere la persona se olvidan las cosas, amigos. Se olvidan sus obras. Entonces, los consejos de Dios son muy importantes. Y los consejos de Dios vienen a nuestra vida para guiarnos. Por eso es muy importante, aparte de leer los salmos, nos enseñan la historia de Dios, nos enseñan una relación con Dios de oración. Y mucha gente los ve muy bonitos, pero amigos, no se trata tampoco ay, me gusta, o tomar estas cosas así literales, así, ay, y nosotros no cambiar, no ser gente que se arrepienta.
gente que ame a Dios primeramente. Entonces el Señor nos ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, en Proverbios 4 nos dice, ¿cuáles son los beneficios de la sabiduría? La sabiduría la adquieres solamente cuando tú estás leyendo la Biblia y estás en obediencia al Señor. Y le estás viendo tú, por ejemplo, que el Señor nos dice, aquí me llama la atención porque dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza, no desampararán mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y mucha gente no adquiere sabiduría, amigos. Y aquí habla de un padre. Por ejemplo, yo aquí decía en una enseñanza que aquí el rey Salomón, que escribió los proverbios, les hablaba a sus hijos porque les daba buena enseñanza. Entonces aquí también vemos nosotros que Jesús tuvo un padre que fue José, y María su madre, que ya lo tuvo. José era su padre aquí en la tierra, pero no era su padre biológico porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús obedeció a su padre y su padre le dio consejos, porque José, dice la Biblia, que era justo delante de Dios. Entonces, hoy en día nosotros como hijos somos tan ingratos, desagradecidos con nuestros padres. Oh, sí, lo voy a decir así. A veces los padres caen gordos. Los padres, en vez de ser amigos de sus hijos, son enemigos. ¿Por qué? Porque los hijos también no quieren oír a sus padres, no quieren que sus padres los corrijan. Desde chiquitos los hijos siempre se rebelan contra los padres. Y de grandes pues no les puedes decir ya nada. Y si les hablas de que se arrepientan, de que están mal, piensan que los estás juzgando. Y así no es la situación entre nosotros. Debemos de siempre sujetarnos a Dios, humillarnos ante su poderosa mano y reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios y que no somos dignos de nada. El Señor ha tenido por su gracia el bien hacernos lo que somos ahora. Si somos hijos, obedezcamos. Humillémonos delante de todos. O sea, Dios se humilló hasta lo sumo. Por eso Jesús, cuando se humilló, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es de que nosotros, ¿quiénes somos para creer que somos algo más? Si la Biblia nos dice cosas muy que nosotros las complicamos. Por ejemplo, en Filipenses 2 el Señor nos dice bien clarito, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, o sea, por los otros. O sea, que nuestro interés no sea lo de este mundo, que sea el beneficio y unánimes, que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, unánime. El deseo de Dios en nuestras vidas y nosotros como familia, pero
Desgraciadamente la iglesia está pasando por un tiempo terrible de enseñanzas corruptas, de enseñanzas que no bendicen, sino que cada quien piensa lo que quiere. La iglesia está desunida, sí. La iglesia está separada, está dividida, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas que los hombres perversos se han infiltrado. Así de que no piensen que es malo juzgar. Juzgar nos habla de que nosotros, Dios nos dio, por ejemplo, el poder de predicar el Evangelio. Y siempre que le hablamos a la gente del Evangelio, siempre cuando le decimos cosas, les decimos acerca de la ley, de que, de que el hombre es pecador, es mentiroso, es sangrón, es fornicario, adúltero. Y la gente no quiere oír eso porque dice, ¿me estás juzgando? No me juzgues. Bueno, entonces no hagas lo que se ve, el fruto que estás dando. O sea, cuánto pecado hay en la tierra que nosotros, Dios nos llama a cambiar nuestra mente, nuestra condición, de reconocer el pecado en nuestra vida y apartarnos de él, pero siempre salen los que quieren ser cristianos, pero quieren seguir pecando y que nadie les diga nada cuando sean descubiertos. Es como con el ladrón, lo agarras y lo descubres y está chilla. Y lo desgraciado que es, lo desgraciadamente que es de que al cristiano no le puedes decir nada porque se enoja. ¿Por qué te enojas? O es como el pleito del esposo y la esposa que siempre discuten y dicen, ¿por qué te enojas? Porque hay algo, hay pecado, amigos. Y cuando hay enojo, pues, amigos, tenemos que ver por qué la situación. Y nosotros a veces no estamos dispuestos a hablar, a dialogar, porque las discusiones a veces son en la familia, es donde Jesús nos dijo que ahí van a ser nuestros enemigos, los de nuestra casa. ¿Por qué? Porque iba a haber pleito por el evangelio, porque no te gusta que te corrijan, no te gusta que te digan que no hagas esto, que no hagas lo otro, no te gusta, quieres hacer tu vida, quieres revolotear como papalote por irte como el viento para donde tú quieras y no quieres eh, comprometerte con la obediencia al evangelio. Y no lo digo así, lo digo porque muchos cristianos andan mal. Muchos cristianos andan en adulterio, andan en fornicación, andan en mentiras, andan, amigos, es que se saben muchas cosas. Mientras estás en la iglesia eres uno y mientras estás en otro lado eres otro. En la iglesia no dicen malas palabras, sino se portan bien. Hay un lenguaje, como dice la canción, el lenguaje del evangelio, el lenguaje del amor. Y acá hablan malas palabras, o sea, ¿qué frutos estás dando? Si hay fruto en tu vida, ¿sabes qué? Si yo cambié de mi forma de hablar, pues debe de ser para darles ejemplo a los que no son de Dios. Pero en fin, no podemos decirle nada a los cristianos porque son de cristal. O sea, tienen esa enfermedad de cristal que se quiebran, se ofenden de todo. Entonces, yo hago un llamado a que te arrepientas porque estás mal. En su momento todos estamos mal a veces, o sea, llega un momento de pecado, o sea, no estoy diciendo que estemos, ay, es que están mal los cristianos, no, es que en un momento, ve tu vida. ¿Cuántos pecan? No, pues nadie dice nada, se quedan callados, ¿por qué? Porque sí pecamos. Por eso tenemos abogado para con el Padre Cristo y Cristo nos dijo que perdonáramos. Pero si nosotros estamos resentidos, si nosotros no vamos a perdonar, nuestro perdón no es genuino. Entonces podemos decir que, mira, lee la Biblia, sí, pero pues no le puedes decir nada, o sea, oye, pues dice que es cristiano, pero no le digas nada porque, pues es que tiene un novio que no es cristiano.
y pues él pues se gustó y pues es buena onda. Ah, pero lo vamos a convertir, ¿eh? Y se va a comer. No, amigos, si no te has convertido tú, ¿cómo te vas a convertir en... Vas a ayudarle a otra persona a convertirse a Cristo si no te has convertido tú? Si vives en desobediencia, si vives en pecado. O sea, no porque vayas a la iglesia cristiana eres cristiana, ¿eh? O porque, o porque vas a una iglesia cristiana. Escúchame bien lo que voy a decir. Muchos han dejado de ser cristianos. Son cristianos de club. Se juntan con cristianas que puro cotorreo, ¿eh? Van al cafecito y... Amigos, eso no es ser cristiano. Cristiano es ser verdadero amigo. Reprender a tu amigo. Comprender de qué estás hablando. Me huele a pecado tu vida. Por tanto, arrepiéntanse y perdónense. Perdónense. Pero a veces somos, como quien dice, somos los ogros cuando les decimos que andan en pecado. Pues no vayas a la iglesia entonces, porque el pastor es lo que dice. Ah, no toques ese tema muy fuerte porque ¿cuántos andan en pecado? ¿Cuántos reconocen que pecaron, pero no lo dicen? En fin, mañana nos vemos en otro capítulo para seguir contándoles la historia de Jacob y cómo nació el pueblo amalecita. Dios les bendiga, amigos. Bendiciones.